Ana Janet Jaques, presidenta de la Sociedad Dominicana de Nutrición, y el doctor Richard Marín, nutriólogo, en vivo. Buenos días, bienvenido. Gracias por la invitación a Ponte Alto Espacio. Yo soy de aquí, gracias Janet, por estar Hablemos con nosotros de aquí. nutrición y la ley de seguridad social. Exacto. ¿Qué pasa? Que no vamos a la prevención, que es lo más importante. Es la industria que fuerza esto, falta de voluntad política. ¿Por qué no hacerlo? ¿Qué es lo que nos pasa? Buena pregunta. Esa es la pregunta que yo me hago todos los días. ¿Por qué no hacerlo? En nuestro país tenemos una prevalencia de malnutrición hospitalaria que asciende a un 60%. Wow. Eso es demasiado. Demasiado en sentido Malnutrición general. hospitalaria explicada como qué. Malnutrición Gráficamente. hospitalaria es deficiencia de macro y micronutrientes en un paciente que conlleva a consecuencias fisiopatológicas, es decir, es ese paciente que te pierde peso, que te pierde masa muscular, que te pierde tejido graso y se manifiesta como no respuesta terapéutica, complicación, en casos de pacientes quirúrgicos de dehiscencia de heridas, necesidad de más antibióticos, necesidad de más estancia, necesidad de reintervención, en sentido general no respuesta adecuada al tratamiento. Eso le pasa a un paciente malnutrido. Por eso ese paciente malnutrido cuesta 3 veces más que un paciente normonutrido. Pero tenemos un 60% de desnutrición. Y cuando esto se ha planteado, ¿cuál es la respuesta desde la Seguridad Social? No está incluido No está en incluido. seguridad social. Estamos luchando para que se incluya, para que se tome en consideración, porque esto es lo que va a dar resultados beneficiosos para todos. Claro. O sea, no estamos buscando nada particular, es simplemente que desde el momento en que un paciente sea ingresado, sea evaluado nutricionalmente y se prevenga esa malnutrición. Vamos entonces a tener un paciente con mejor calidad de vida, con mejor evolución y con menos costo. Doctor Sí, Marín. nosotros hemos insistido mucho, Cristian, incluso desde este espacio, con el tema de la prevención, desde el estilo de vida de la persona fuera de internamiento hasta el internamiento. El problema empieza desde ahí. Lo que explica acá la colega tiene un sentido desde un impacto económico y de un impacto prevenible, porque eso se ve desde la interconsulta, Cristian. Sí. O sea, ya dentro del hospital se sabe que es un paciente que debería egresar en 3 días del centro y dura un mes en el centro. Y tú dirás, bueno, eso le convendría al dueño de clínica privada. Pero el que esté en el hospital, que para el Estado tener un paciente un mes en un hospital es costosísimo. Y estamos hablando que es algo que desde el paciente es ingresado, el personal que trabaja con la parte nutricional advierte al cirujano, advierte al departamento, ese paciente puede salir aquí antes si es bien nutrido. Pero depende del costo que puede pagar el paciente. Estamos hablando también de una especialidad de nutrición artificial, Sí, la nutrición. enteral y la parenteral. Exactamente. Cuando una persona por sí mismo no puede ingerir alimento y hay que colocarle un sistema de absorción de nutrientes. Correcto. Exactamente. ¿Qué tipo o qué cantidad de población regularmente fluctúa entre hospitales públicos y clínicas en esas condiciones y por qué tipo de condición o enfermedad? Más de un 40%. ¿Qué tipo de condiciones? Procedimientos quirúrgicos, oncológicos, neurológicos. Sabes que si tienes un paciente con un derrame, como le conoce la gente, y requiere de una nutrición enteral, que es la que colocamos a través de sondas de alimentación, entonces esa población también está incluida. Pero dentro de lo que señaló usted, hay un grupo de pacientes que puede usar la boca, pero que no cubre sus requerimientos, y en ese grupo de pacientes hablamos de suplementación nutricional oral. Y eso es también muy importante. De hecho, se ha hecho muchísimos estudios al respecto y sabemos ya que solamente con agregar suplementación tenemos una respuesta mejor en el paciente también. Entonces, eso es parte de la nutrición y de la intervención nutricional hospitalaria. Nutrición, vamos a darle café Santo Domingo. El mejor café del mundo. Bueno, Buenas. gracias. Organicen el aroma. Cafecito Santo Domingo. Muchas gracias. Gracias, Muy amable. Doctora y el doctor. La industria farmacéutica, dicen que hasta quita gobierno en lugares tan poderosos como Estados Unidos. Y evidentemente, si una persona conserva salud, el doctor en las cápsulas hace mucho énfasis en eso. Si se garantiza la salud de las personas, bueno, menos
intervención médica. Menos clientes. Sí, menos clientes, menos consumo de medicamentos que a veces Más productividad. curan algo y agravan otra cosa. Entonces, siempre uno comenta aquí que la seguridad social se hizo en 2001 para el sistema financiero, el mayor beneficiario. ¿Cómo empujar, cómo hacer ver en la sociedad médica, en el colegio médico que están activos en las luchas en alta salarial y otras, para ganar este espacio en beneficio de todos, de prevenir, pero también del contribuyente, de uno como ciudadano que puede enfermar como contribuyente, como Estado que puede recanalizar esos recursos gastados luego para tratar de recuperar a la gente? Sí. ¿Qué hacer? Además de tratar de concienciar a través de estos programas. Sí, si me permites, mira, hay un tema con eso, Cristian, tú sabes que lo hemos tratado aquí. Ningún Estado aguanta una sociedad enferma, económicamente hablando. Si bien es cierto que hay intereses con la industria farmacológica, no solo la industria farmacológica, porque hay una realidad medicamentosa que hay pacientes que hay que medicarlos, Correcto, paralelo claro. a los tratamientos paliativos. Es una realidad. Más que todo, como decía la doctora, el paciente oncológico, por ejemplo. Giomar hace una pregunta para combinarla con lo que tú estás diciendo, de que ese tipo de paciente en población, que aclaraba la doctora un 40%, no es voluntaria la alimentación. Hay que alimentarlo. No sé si tú me entiendes. Y ese paciente se entera del costo de lo que fue su intervención nutricional cuando va a egresar del centro. Lo tiene que pagar él, en la mayoría de los casos, porque no todas las aseguradoras lo cubren. Yendo a la parte económica, si el Estado bien es cierto que debe la parte del apoyo económico de la industria, tanto alimentaria, farmacéutica y otras industrias que sabemos que hay, que apoya la política, también es cierto que al gobierno le conviene abaratar los costos de los fármacos y del tratamiento de la enfermedad. El presupuesto de salud es lo más alto de todos los países y no se puede ir en la enfermedad si es prevenible. Lo que estamos abogando aquí, nuestra posición es muy cómoda porque nosotros nos pagan por lo que hacemos, independientemente que pague el paciente cuando sale de alta. Claro. Es un llamado, y cómo yo pienso que podemos hacer esto, Cristian, haciendo ruido, contando con gente como ustedes que nos abren estos espacios, porque es la sociedad que tiene que enterarse, que tiene ese derecho. Siempre se ha dicho que la salud entra por la boca. Sí. Doctora, para producir un tipo de alimentación especializada con nutrientes, potenciar las proteínas y todo lo que eso conlleva, sobre todo como para niños y envejecientes, que son los más vulnerables, Sí. y sobre todo si tienen una condición de salud, una enfermedad. Hay una gran carga mayor que incluso que los medicamentos para sanar, o cómo se puede hacer la comparación entre medicamentos y esa alimentación. Inversión, dice, ¿no? La inversión. En cuanto a inversión, yo te puedo decir que no nutrir al paciente va a salir más caro, eso está más que claro. Pero no es tan costoso dar una terapia nutricional. Evidentemente que si las aseguradoras cubren eso es más asequible para el paciente. Pero estamos hablando de una inversión. Actualmente una nutrición enteral te podría costar alrededor diario de 1.000 a 1.000 y algo de pesos. Una nutrición parenteral puede ascender hasta 5.000 y un poco más, dependiendo de los insumos utilizados. Ese es el costo diario de una nutrición enteral o parenteral. Tenemos una llamada telefónica. Sí, saludos, buenos días. Sí, buen día. Buen día. Su pregunta, por favor. Sí, yo quería tener con respecto a lo que dice la doctora de la alimentación, que mi hermano, por ejemplo, la ingesta de alimento era por un tubo. Entonces él tenía cáncer, estuvo entiendo en el oncológico, y la alimentación no era, yo entendía, la adecuada, porque entonces le llevaban, por ejemplo, una avena con paja que no podía introducirla por el tubo. Entonces cuando yo iba y me quejaba, le vamos a dar otra cosa, pero ahí pasaba el tiempo y no llegaba nada. O sea, mi hermano estaba ahí ya con hambre y no llegó nada hasta que no llegaba entonces la comida. Entonces uno no podía llevar alimento allá. Yo lo entiendo, ellos tienen su regla. Pero entonces la alimentación en ese sentido, un paciente de cáncer, dígame usted, un té. ¿Desde dónde Una usted avena. llama? ¿Desde dónde usted llama, señora? De aquí, de la capital, del sector de los Mameyes. Está bien, gracias, Muchas gracias. doctores. Wow. Lo primero es que ella dice tenía un tubo. Supongo que o Pasaron avena. gastrostomía, quiero pensar que una gastrostomía. Exactamente. La idea es que por una sonda de alimentación no se pasan alimentos. No. Lo primero que eso va a llevar es a infección. Pero voy a ser más concurrente con la señora, dice que le llevaban té.
¿Por qué necesita un paciente oncológico con un tubo que le pase en té? Yo creo que ella entendía lo que veía, ¿no? O sea, yo de repente, pues de verdad yo no quiero creer que era eso. Yo quisiera no creer eso Exacto. también, pero ella dice que le llevaban alimentos nada más. Entonces, las ondas de alimentación son para pasar formulaciones nutricionales, no alimentos, Fórmula. porque por ahí se van a quedar las bacterias y eso va a generar posteriormente una infección. Doctor, hace unos días el ministro de Educación firmó un acuerdo, era para educación vial y financiera, Sí. que uno siempre ha estado planteando los beneficios de esto en los dos niveles. ¿Por qué no vamos a esto? Aunque en la educación pública en tanda extendida se ha hablado de que hay un equilibrio en la alimentación que se da en las escuelas, pero ¿por qué no también trabajar lo relativo a alimentar adecuadamente en los colegios, donde se tiene una cafetería donde venden pastelitos, todo es harina y azúcar, todo es harina y azúcar. Y hay una situación ahí difícil. Incluso ha habido ejemplos de bullying a los muchachos, cuyos padres los mandan con la alimentación adecuada sí. y se generan dificultades. Pero vamos a dejar la respuesta para después de esta pregunta. Saludo. ¿Quién llama y desde dónde, por favor? Buenos días, Iluminada Cabral, ¿Desde dónde? desde el Incendio Sama. Adelante, iluminado. Pero una canasta familiar, ¿qué más cara que un sueldo que pueda tener un humano en este país? Dígame, ¿cómo lleva una dieta de 1,000 pesos diarios? Pero esto es increíble, este país hay que cerrarlo. Un guineo cuesta 7 pesos, por eso hay tanta gente gorda en la calle. Gracias. Porque no se puede. Bueno, Gracias, iluminado. esto es una nutrición especializada, la que se habla a nivel hospitalario, no es una nutrición impuesta. Todo el mundo sabe acá, por ejemplo, que la canasta básica no son 12,000 pesos, son 26,000 pesos. O sea, Correcto. nadie gana, o sea, de la clase común nadie gana eso. O sea, pero eso es un tema ya de nutrición que va más de la mano de lo que tú cuentas a nivel de las escuelas. En el tema de las escuelas, y sé que la doctora está de acuerdo en esto, también hay un tema de intereses. Me explico, en Chile se disminuyó un 20% recientemente el consumo de comida chatarra en los colegios porque hubo una coordinación entre educación y se formó a los profesores y a las escuelas para que sacaran y etiquetaran los productos con una advertencia de que este producto te puede matar por la cantidad de azúcar, unas etiquetas rojas. Este producto es alto en sodio, este producto, y los colores varían dependiendo del impacto del producto. Eso en Chile se publicó hace una semana. Que funciona. Aquí, Navarro, sé que es una persona muy abierta al tema de la educación continuada, incluso con formar técnicos. Y eso tiene que llegar a la escuela desde la formación. Porque ¿dónde está el interés económico que te estoy comentando? En los proveedores. Claro. ¿Cómo debería funcionar un desayuno escolar? Si la escuela está en Bonao, debería consumir productos que se producen en Bonao. Plátanos y víveres que se producen en Bonao. Pero eso se Ese es el aplica. concepto. Ese debería ser el concepto. No, incluso- es el concepto. Yo no sé si Sí, no sé que no se ha llegado estrictamente por se ese esté concepto. realizando, pero el concepto es desarrollar también las comunidades que aporten las comunidades. Y esa educación lleva a huertos escolares. Eso nos falta. O sea, el huerto escolar, que eso está contemplado, porque aquí se copia el concepto chileno. Eso está contemplado, que es parte que el niño vea cómo se produce un ají, un tomate, cómo se cultiva la tierra, o sea, que vea que eso no es mágico la comida, y porque ese es natural y el de la caja no. Eso educa y protege. Es por un tema de educación, como bien dice Cristian. Doctora, los colegios, clase media, aunque han vuelto muchos de colegios de clase baja a la escuela pública por tanda extendida, por la garantía de desayuno, almuerzo, pero clase media y un poquito más arriba, ¿cómo proteger a ese segmento de esta situación del negocio en la escuela? Las sociedades que podrían hacer en la Siempre- dirección en que apuntó el doctor Marín. Siempre sí hemos hecho las comunicaciones del lugar de que tenemos que cambiar eso, pero sí recuerdas que en las escuelas se hace lo que dice esa escuela, lo que dice ese director, y se vende lo que dice el que tiene la firma de esa cafetería, sin importar las necesidades. Sí ha pasado, por ejemplo, en muchas escuelas que los padres solicitan que en esas cafeterías tengan alimentos saludables. Y aquí entra un profesional de la nutrición que hemos dejado a un lado, que son los nutricionistas. Exactamente. Los nutricionistas, que tenemos escuelas de nutrición y dietética allá en nuestro país, son los que deberían estar en las escuelas, que deberían estar en los hospitales, en el área de cocina, coordinando que los pacientes y que los estudiantes reciban una alimentación adecuada, balanceada. Y eso, a pesar de lo que muchas personas piensan, no es costoso.
son con los alimentos que bien tenemos a nuestra disposición. Para un tipo de alimentación a una persona que tiene una condición especial, pero ambulatoria, que ya está en la casa, que tiene que hacer su vida normal, ¿cómo debe de manejar eso la persona? ¿Cómo orientarse para poderlo hacer no tan costoso si no tiene los recursos y que sea lo mayormente provechoso para quien tiene la necesidad? Dependiendo de la patología, claro está. Hay enfermedades en las que pues solamente puedes ingerir alimentos ya triturados y hay formas de hacer con las cosas que tenemos en la casa, su sopa licuada, sus alimentos que puedan digerir. Hay patologías en las que ciertos alimentos no son digeribles, entonces esos son dietas eliminatorias, que eliminamos ese tipo de cosas, pero depende de cada patología y no es costoso. Yo he durado en el hospital unos 10 años y a nuestros pacientes se iban con un listado. Hospital? En el Cabral Ibáez, 10 años, y ahí nos llevamos, los pacientes se iban a su casa con un listado de lo que iban a comer, cómo lo iban a preparar, en qué horarios lo tienen que preparar. ¿Y esos suplementos alimenticios, proteínas que se venden en...? Son necesarios en muchos casos, ya de manera ambulatoria, y se les incluye dentro de la dieta, dentro de lo posible, porque ahí es que viene el punto. Le indicas a un paciente una formulación, pero no tiene cobertura por su seguro, y sabes que va a ser difícil que la compre, ¿no? Por el tiempo correspondiente. Un asunto también es que existe lo que se llama nutrición domiciliaria, Claro. que está contemplada dentro de lo que es la parte de nutriología, donde esa persona, que también es un tema a nivel de seguro, puede recibir la visita de un nutriólogo y supervisar la alimentación en la casa. El médico familiar. Médico, Pesa más en la cultura de la actuación a posteriori o el peso de la industria, el peso del negocio. En todo esto, en que no esté en la seguridad social lo relativo a proteger la nutrición. peso del negocio. Y sí, el peso del negocio. Sí, porque hay industrias que trabajan con formulaciones, lo hablábamos en off, y yo lo puedo decir sin ningún temor. O sea, lamentablemente que hay industrias que se dedican netamente a la formulación de fórmulas nutricionales, que hay la conveniencia que eso caiga de manera directa, porque ellos se les paga o se les paga. Podríamos, a través de la sociedad, el doctor en forma independiente con Proconsumidor, por ejemplo, que tiene que garantizar lo relativo a la publicidad engañosa, cuando a una gente le dice, mire, bote esos mangos, bote esa naranja, esa, Exacto. porque con este polvo, esto es mágico, esto tiene vitamina A, D, qué sé yo cuánto. Ay, ay, ay. Eche eso para allá. Exacto. O sea, pudiera hacerse algo, porque a veces yo veo un tipo de publicidad que Una barbaridad. es horrible, Una porque le está diciendo a la gente que olvide lo natural para una fórmula. Acuérdate que la obesidad, el tema es una enfermedad, y tú te estás topando con un genio que te está curando con algo mágico. La gente paga por curarse. Entonces, esto es una lucha viejísima de todas las sociedades, o sea, de todas las sociedades, incluso médicas, Claro. que eso se llama charlatanería nutricional. Se llama así. Es un capítulo de uno de los libros que nosotros más leemos, que es Dietoterapia de Krauss, que habla así, charlatanería nutricional. Charlatanería. Pero la sociedad no podría, con Proconsumidor, que uno la ve proactiva, aunque sea con comunicaciones, Disposición advertirle tenemos. Sí. de ayudar, qué sé yo, en el control del tipo de publicidad, porque cuando le dicen a una persona que es preferible un polvo Sí. sobre un mango natural, entonces es engañoso Claro. y está atentando contra la salud de la persona. Cristian, mira, si tú me permites, fuera de la alimentación que tú estás mencionando, tú tienes, por ejemplo, gente con centros con bata blanca y estetoscopio, es un entrenador. Que no tiene nada de conocimiento de nutrición, lo más mínimo. Y tiene una consulta, para yo abrir mi centro, así como la doctora tiene su centro, yo duré 2 años en un proceso con salud pública para cumplir con los reglamentos de tener un centro avalado por Para salud acreditarte. pública, donde yo tengo que Habilitarse. decir hasta la especialidad que tiene la que sirve el café, para que esté en ese lugar, con las señalizaciones del lugar, la higiene. Pero sin embargo, al lado, tú tienes una persona que se instaló ahí y puso un centro de nutrición. Sí. Sin ningún Entonces, el conocimiento. asunto va más allá, no sé si tú me entiendes, Cristian. a Se atacar parece el un polvito. poco a la estética. Hay gente que abre también un cuartucho y comienza a A operar. operar. Exactamente, ya es una cirugía. Sí. El asunto Lamentablemente. es bien amplio. El asunto. Ignorancia, mucha ignorancia. ahí. Pero insistiendo con las sociedades de médicos, Ajá. pudieran ser un poquito más activas con relación a los órganos de control, aunque sea que quede sentado el reclamo, la sugerencia, esto. Sí.
Esa propuesta me parece muy válida y vamos a ver si hacemos un acercamiento con ellos también. Sí, bueno, lo que pasa es que, mira, nosotros estamos entre dos aguas un poquito delicadas, porque como se ha visto, yo me he pronunciado varias veces con eso, y lo he dicho en las cápsulas, tú lo sabes, Cristian. Sí. ¿Sabes? El doctor está celoso porque esa gente le está quitando pacientes. Mira, te estoy dando el aspecto social. Sí, sí. Nuestra sociedad tiene algo muy bueno, que es que tiene comités. Por ejemplo, yo estoy encargado del Comité de Nutrición y Actividad Física y Prevención. Hay un comité que está encargado de nutrición clínica, como lo que hablaba la doctora. Por comité yo entiendo que eso es algo que tenemos que ser, estoy de acuerdo contigo, Cristian, más fuerte. Y que ya no pase como que es el doctor Richard Marín, sino que hay una sociedad detrás de eso. Correcto. Porque es lo que ha pasado, que de manera individual, sino que como sociedad yo entiendo que es un buen comienzo para uno empezar a atacar eso. Y ahí entra incluso hasta procompetencia, Cristian. Porque también hay muchos monopolios, yéndonos a la parte clínica que hablamos al Correcto. principio, que han hecho un mercado y monopolio de la industria. Entonces, eso debería ser más diversificado para que no pase lo que está pasando ahora, que por intereses de una o dos industrias, esto que estamos hablando no se está dando a nivel hospitalario. Bueno, yo creo que es muy importante este encuentro, a propósito de que la Seguridad Social cubra la parte de nutrición, la abierta, la especializada, Exacto. porque es prevención. Es prevención y terapia. Es prevención y terapia. Es prevención y O sea, terapia. de nada sirve darle un tratamiento quimioterapéutico a un paciente oncológico si no tiene un soporte nutricional. No puede. Exacto. No puede ser. Lo va a destruir. No va a tolerar los ciclos. Lo va a tener que descontinuar, no va a terminar su tratamiento. Eso está establecido en todos los libros y en toda la literatura. O sea, no estamos inventándonos nada ahora, no salió esto nuevo. O sea, tenemos que dar, yo creo que es un llamado de atención lo que queremos hacer, de dar un paso a la vez. O sea, no podemos cubrir la quimioterapia si no vamos a cubrir la terapia nutricional. No tiene sentido. Bueno, vamos a hacer contacto con CISALRIL, que es la superintendencia, la de controles, a la gente del Consejo de la Seguridad Social, el ministro de Trabajo, que es el presidente, el Ministerio de Salud, que es importante en esto, la parte laboral, que quizás sea la más cercana, para que exijan esto y que tiene capacidad de veto, que puede plantear, porque es muy importante y quizás es la parte menos protegida, la parte laboral, o la parte de los trabajadores, y que puede ayudar mucho en esto. Pero en dirección a todos. Exactamente. Muchísimas gracias. A Gracias ustedes a por la ustedes. invitación. Ana Janet, que es corrido, Sí. Jaques, Con S, no con Z. con eso. Ana Janet Jaques, Los apellidos que terminan en Z son los de los pobres. lo de los pobres. Los que como el terminan mío. en, como el El sur. mío, claro. Que la cambien Con S es los ricos. El mío, Cámbiale la claro. vida. La presidenta de la Sociedad de Nutrición. Y el doctor Richard Marín, en vivo. Mucha gente reclama que el doctor venga con más frecuencia a responder Es verdad. preguntas. El doctor tiene muchas ocupaciones, pero vamos a ver cómo los complacemos. Gracias de nuevo. A ustedes también. Mañana de nuevo aquí en el diario.